Capítulo 3. Eddie hace una llamada. 1. Eddie volvió al viejo coche de John Cullum, como solía despertar en algunas ocasiones de las pesadillas cuando era adolescente, hecho un lío y temblando de miedo, totalmente desorientado, sin la certeza de saber quién era, ni qué decir, ni de dónde estaba. Tuvo un segundo para darse cuenta de que, aunque pareciera increíble, Roland y él estaban flotando uno en brazos de otro como gemelos no natos en el útero, solo que no estaban en un útero. Un bolígrafo y una libreta se balanceaban delante de sus narices. También una caja amarilla que, según vio, era una cinta de 8 pistas. «No pierdas el tiempo, John», pensó. «Esto no tiene continuidad. Es el trasto con menos porvenir de la historia». Algo le raspaba la nuca. ¿Sería el piloto de la luz de cortesía del viejo y ajado Galaxy de John Cullum? Por Dios, se le ocurrió que podía ser... La gravedad se restableció y ellos cayeron con una lluvia de objetos fútiles sobre sus cabezas. La alfombrilla que había estado flotando en la cabina del Ford aterrizó doblada sobre el volante. Eddie se golpeó la cintura con el respaldo del asiento delantero y un ronco quejido salió propulsado de sus labios al aire. Roland aterrizó junto a él, sobre la cadera mala, lanzó un único grito enloquecido y empezó a volver al asiento delantero. Eddie abrió la boca para hablar. Antes de poder hacerlo, la voz de Callahan le inundó la cabeza. «Salve, Roland, salve, pistolero». ¿Cuánto esfuerzo físico le habría costado al padre hablar desde ese otro mundo? Al fondo se oían con vaguedad, pero se oían unos gritos bestiales y triunfantes, aullidos que no eran exactamente palabras. Los ojos abiertos como platos y deslumbrados de Eddie se encontraron con los de Roland de un azul desvaído. Alargó la mano para alcanzar la izquierda del pistolero, pensando: «Va a irse, Dios mío, creo que el padre va a irse». «Que encuentres tu torre, Roland, y que penetres en ella, y que subas hasta lo más alto», dijo Eddie en un suspiro. Habían regresado al coche de John Cullum y Eddie había aparcado, torcido pero con la suficiente tranquilidad, en el arcén de la carretera de Kansas, en las sombrías y primeras horas de una tarde de verano. Sin embargo, lo que Eddie vio fue la infernal luz anaranjada de ese restaurante que no era tal, sino un antro de caníbales. La idea de que esas cosas pudieran existir, de que la gente pasara junto a su escondite todos y cada uno de los días sin saber lo que había dentro, sin sentir la mirada de los otros, codiciosos que tal vez los marcaban y los evaluaban. Entonces, antes de que pudiera seguir pensando, gritó de dolor cuando unos dientes fantasmales se les clavaron en el cuello, las mejillas y el diafragma. Las ortigas le besaron con violencia en los labios y le ensartaron los testículos. Chilló, asiéndose al aire con la mano que tenía libre, hasta que Roland se la agarró y lo obligó a bajar. «Basta, Eddie, basta. Se han ido». Silencio. La conexión se cortó y el dolor se mitigó. Roland tenía razón, por supuesto. A diferencia del padre, ellos habían escapado. Eddie vio que Roland tenía los ojos vidriosos por las lágrimas. Él también se había ido. El padre. Los vampiros, ya sabes, los caníbales Eddie no podía concluir el pensamiento. La idea del padre Callahan como uno de ellos era demasiado espantosa para verbalizarla. «No, Eddie. No, en absoluto. Roland sacó la pistola que todavía llevaba. Los laterales del acero relucían bajo la luz vespertina. Se hundió el cañón bajo la barbilla durante un instante, mirando a Eddie mientras lo hacía.
Ha escapado de ellos, dijo Eddie. Y deben de estar muy cabreados. Eddie asintió en silencio, repentinamente agotado. Las heridas volvían a dolerle. No, rabiaban de dolor. Bien, dijo, ahora vuelve a poner eso donde toca antes de que te pegues un tiro. Y mientras Roland lo hacía, añadió: ¿qué acaba de ocurrirnos? ¿Hemos entrado en un exotránsito o ha sido otro terremoto? Creo que ha sido un poco de ambas cosas, respondió Roland. Hay algo llamado Abencal, que es como la ola de un maremoto que corre a lo largo de la senda del haz. Fuimos levantados por ella y se nos permitió ver lo que quisimos ver. Roland pensó en ello durante un rato, luego sacudió la cabeza con gran determinación. Vimos lo que el haz quiso que viéramos, donde quiere que vayamos. Roland, ¿esto lo estudiaste cuando eras niño? Tu viejo colega Banai daba clases de anatomía de haces y bandas del arco iris. Roland estaba sonriendo. Sí, supongo que nos enseñaron estas cosas en historia y sumulae logicales. ¿Lógica cuáles? Roland no respondió. Estaba mirando por la ventana del coche de Cullum, intentando todavía recuperar el aliento, tanto física como figurativamente. No era tan difícil conseguirlo. No en ese lugar. Estar en esa parte de Bristol era como estar en el vecindario de cierto solar vacío en Manhattan, porque había un generador por allí cerca. No Saikin, como Roland había creído en un principio, sino el potencial de Saikin, o de lo que Saikin podría ser capaz de crear, si había mundo y tiempo suficientes. King también estaba siendo arrastrado por la Abencal, generando tal vez la misma ola que lo levantaba. Un hombre no puede levantarse sin ayuda, no importa lo mucho que lo intente. Les había sermoneado Cord cuando Roland, Cuthbert, Elaine y Jaime no eran más que niños de pecho. Cord, el que hablaba con un tono que denotaba seguridad en sí mismo y que poco a poco se había endurecido hasta convertirse en severidad, cuando su último grupo de muchachos había madurado hasta acercarse a sus pruebas de hombría, aunque puede que Cord se equivocase con lo de levantarse sin ayuda. A lo mejor, en determinadas circunstancias, un hombre sí que podía levantarse sin ayuda, o dar a luz al universo por el ombligo, como se decía que había hecho Gunn. Como escritor de historias, ¿no era King un creador? Y en esencia, ¿no trataba la creación de obtener algo de la nada? ¿De ver el mundo en un grano de arena o de levantarse sin ayuda? ¿Y qué estaba haciendo, sentado ahí y teniendo largos pensamientos filosóficos mientras dos miembros de su TED estaban perdidos? Que este carruaje no se detenga, sentenció Roland, al tiempo que intentaba pasar por alto el tenue rumor que estaba escuchando. No sabía si era la voz del haz o la voz del Gunn, el creador. Tenemos que llegar a Turtleback Lane, en Nobel, y ver si podemos encontrar la forma de llegar hasta donde está Susana. Y no solo Susana. Si Jake lograba burlar a los monstruos en el Dixie Pig, también se dirigía hacia donde ella yacía. A Roland no le cabía duda. Eddie alcanzó la palanca de la transmisión. Pese a todos los giros, el viejo Galaxy de Cullum no había dejado de funcionar, y luego alejó la mano de ella. Se volvió y miró a Roland de forma lúgubre y deprimente. ¿Qué te aqueja, Eddie? Sea lo que sea, escúpelo pronto. El niño ya llega. Puede que incluso ya haya llegado. Pronto no la utilizarán más. Lo sé, afirmó Eddie, pero no podemos ir a Lovell. Hizo una mueca como si lo que estuviera diciendo le causara dolor físico. Roland supuso que efectivamente así era. Todavía no. 2.
Permanecieron sentados en silencio durante un rato, oyendo el armonioso zumbido del haz, un zumbido que a veces se convertía en voces de júbilo. Se quedaron sentados contemplando las sombras que iban agrandándose en los árboles, donde merodeaban 1.000.000 de rostros y 1.000.000 de historias. Se puede decir puerta ignota, se puede decir perdida. Eddie esperaba que Roland le gritase. No habría sido la primera vez, o que le diera un capón en la cabeza, como el anciano profesor del pistolero. Cort estaba acostumbrado a hacer cuando sus alumnos eran lentos o replicaban. Eddie casi tenía la esperanza de que lo hiciera. Un buen puñetazo en la mandíbula le hubiera aclarado las ideas, por Shardik. Solo que las ideas turbias no son el problema, y tú lo sabes, pensó. Tienes la mente más despejada que él. Si no fuera así, podrías dejar este mundo e ir a buscar a tu esposa perdida. Al final Roland habló. ¿Entonces qué te ocurre? ¿Esto? Se agachó y cogió el pedazo de papel plegado, escrito con la mala letra de Aaron de Penut. Roland se quedó mirándolo durante un instante. Luego se lo plantó en el regazo a Eddie con un leve gesto de disgusto. «Ya sabes cuánto la quiero», dijo Eddie en un tono grave, crispado. «Ya lo sabes». Roland asintió con la cabeza, pero sin mirarlo. Por lo visto estaba mirando sus botas, ajadas y polvorientas, y el suelo sucio de la alfombrilla que tenía debajo. Esos ojos alicaídos, esa mirada que no se volvería hacia él, quien había llegado prácticamente de idealizar a Roland de Gilead, le rompían el corazón a Eddie Dean. Aún así, siguió insistiendo. Puede que alguna vez hubiera lugar para los errores, pero ya no era así. Eso era el final. Iría donde se encuentra ella en este mismo instante si creyera que es lo correcto. Roland, ahora mismo, pero tenemos que acabar nuestra misión en este mundo, porque este mundo solo es de ida. En cuanto nos hayamos marchado hoy, el 9 de julio de 1977, no podremos volver jamás. Nosotros... Eddie, ya hemos pasado por todo esto. Seguía sin mirarle. Sí, pero ¿no lo entiendes? Solo una bala que disparar, una riza para lanzar. Para empezar, por esto vinimos a Bristol. Dios sabe que yo quería ir a Tortelback Lane en cuanto John Cullum nos habló de ese sitio, pero creí que teníamos que ver al escritor y hablar con él. Y tenía razón, ¿no? En ese momento hablaba casi rogando. ¿No? Roland lo miró por fin y Eddie se sintió contento. Aquello era lo bastante difícil, doloroso para tener que soportar la mirada de rechazo y alicaída de su Dean. Y puede que no importe si nos quedamos un poco más, si nos concentramos en esas dos mujeres tumbadas, una junto a la otra en esas camas. Roland, si nos concentramos en Sus y en Mia tal como las vimos la última vez, entonces es posible que podamos meternos en su historia junto en ese punto, ¿verdad? Después de un largo y reflexivo momento, durante el que Eddie no fue consciente de realizar una sola inspiración al pistolero, asintió en silencio. Eso no podría ocurrir si en Tortelback Lane descubrían lo que el pistolero había llegado a imaginar como una de las puertas antiguas, porque esas puertas estaban dedicadas y siempre aparecían en el mismo lugar. Pero si encontraban una puerta mágica en algún lugar de Tortelback Lane, en Lovell, una puerta que pudiera haberse conservado tras la retirada del Prim, entonces sí, podrían meterse donde querían. Sin embargo, esas puertas podían ser dificultosas. Lo habían descubierto por sí mismos en la cueva de las voces, cuando la puerta que se encontraba allí había enviado a Jake y a Callahan a Nueva York en lugar de a Roland y a Eddie, desembarazándoles entonces todos sus planes en la Tierra 19. «¿Qué más debemos hacer?», preguntó Roland.
No había enfado en su voz, aunque a Eddie le pareció tanto cansado como inseguro. Sea lo que sea, va a ser difícil, eso te lo aseguro. Eddie cogió el contrato de venta y lo miró con tanta gravedad como lo hubiera hecho antes cualquier Hamlet de la historia del teatro al contemplar la calavera del pobre Yorick. A continuación volvió a mirar a Roland. Esto nos da derecho a regresar al solar vacío con la rosa dentro. Tenemos que llevárselo a Moses Carver de Holmes Dental Industries. ¿Y dónde está? No lo sabemos. En cuanto a eso, Eddie, ni siquiera sabemos si sigue vivo. Eddie soltó una estridente carcajada. ¿Dices verdad? Digo gracias. ¿Por qué no doy la vuelta, Roland? Volveremos a la casa de Stephen King. Podemos gorronearle 20 o 30 pavos, porque, colega, no sé si te has dado cuenta, pero no tenemos ni un puñetero centavo entre los dos. Lo que es más importante, podemos conseguir que cree a un detective privado de esos tan listos y duros, alguien tipo Bogart, y que vaya rompiendo caras como Clint Eastwood. Dejemos que él le siga la pista a ese tal Carver, por nosotros. Eddie sacudió la cabeza como para aclararse las ideas. El zumbido de las voces sonaba con suavidad en sus oídos. El antídoto perfecto para las horribles campanillas de exotránsito. Quiero decir, mi esposa está en un buen lío en alguna parte del camino. Por lo que sé, se la están comiendo viva unos vampiros o unos bichos vampirescos. Y aquí estoy yo, sentado en el arcén de una carretera comarcal con un tipo cuya máxima habilidad es disparar a la gente, intentando descubrir cómo coño voy a abrir una puta empresa. Cálmate, le advirtió Roland. Ahora que se había resignado a quedarse en ese mundo durante un tiempo más, parecía bastante tranquilo. Dime qué crees que tenemos que hacer antes de sacudirnos el polvo de este dónde y este cuándo de los zapatos de una vez por todas. Y eso hizo Eddie. 3. Roland había escuchado gran parte de aquello antes, pero no había entendido del todo la difícil postura en la que se encontraban. Eran propietarios del solar vacío de la Segunda Avenida, sí, pero la prueba de su posesión era un documento holográfico que podría no resultar convincente en un tribunal, sobre todo si las autoridades pertinentes de Sombra Corporation empezaban a echarles a sus abogados encima. Eddie quería llevar la orden de venta a Moses Carver, si podía, junto con la información de que su nieta Odetta Holmes, desaparecida desde hacía 13 años, desde el verano de 1977, estaba viva y bien, y que quería, sobre todas las cosas, que Carver asumiera la custodia, no solo del solar vacío, sino de cierta rosa silvestre que crecía en su terreno. Moses Carver, si seguía vivo, tenía que sentirse lo bastante convencido de lo que escuchara para incorporar la llamada Ted Corporation en Holmes Industries o viceversa. Más aún, tenía que dedicar lo que le quedaba de vida, y a Eddie le parecía que Carver podía tener en ese momento la edad de Aaron de Benoit, a construir un gigante empresarial cuyo único propósito real sería frustrar los planes de otros dos gigantes empresariales, Sombra y North Central Positronics, siempre que tuviera oportunidad, asfixiarlas si era posible y evitar que se convirtieran en un monstruo que dejara su huella destructora en toda la extensión moribunda del mundo medio e hiriese de muerte a la mismísima Torre Oscura. Tal vez deberíamos haber dejado la orden de venta con Said de Penut, musitó Roland, una vez que hubo escuchado a Eddie hasta el final. Al menos él podría haber localizado a ese tal Carver. Lo habría buscado y le habría contado nuestra historia. Por nosotros. No, hicimos bien en quedárnosla. Esa fue una de las
pocas cosas de las que Eddie tenía una certeza absoluta. Si hubiéramos dejado este pedazo de papel con Aaron de Penot, ahora estaría reducido a cenizas. ¿Crees que Torre podría haberse arrepentido de su negociación y haber dicho a su amigo que lo destruyera? Lo sé, afirmó Eddie, pero aunque de Penut pudiera haber soportado el come-come de oreja de su amigo durante horas hasta el final, quémalo, Aarón, me han obligado y ahora quieren joderme, lo sabes tan bien como yo, quémalo y llamaremos a la poli para denunciar a esos hijos de puta. ¿Crees que Moss Scarver se tragaría una historia así disparatada? Roland sonrió con sobriedad. Me parece que no importa lo que él crea, Eddie, porque pensadlo un momento, ¿cuánto de nuestra disparatada historia ha escuchado en realidad Aaron de Penut? No lo suficiente, admitió Eddie. Cerró los ojos y se los presionó con los pulpejos de ambas manos, con fuerza. Solo se me ocurre una persona que de verdad pueda convencer a Moss Scarver de que haga lo que tenemos que pedirle, y esa mujer está ocupada. En el año 1999. Y en esa época Carver estará tan muerto como de Penut y puede que, como el mismísimo Torre. Bueno, ¿qué podemos hacer sin ella? ¿Qué te satisfaría? Eddie estaba pensando que quizá Susana podría regresar a 1977 sin ellos, puesto que ella todavía no lo había visitado. Bueno, había llegado hasta allí entrando en exotránsito, pero Eddie no creía que eso contara. Supuso que solo podían impedirle entrar en 1977, alegando que formaba catet con él y con Roland, o por alguna otra razón. Eddie no lo sabía. Leer entre líneas nunca había sido su fuerte. Se volvió para preguntar a Roland su opinión, pero Roland habló antes de que tuviera oportunidad de hacerlo. ¿Qué pasa con nuestro Dante? Preguntó. Aunque Eddie entendió el término, quería decir Dios menor o pequeño salvador. No entendió en un primer momento lo que Roland quería decir, pero supo a quién se refería. ¿No les había prestado su Dante de Waterford, el mismísimo coche en el que se encontraban sentados? Digamos gracias. ¿Cullum? ¿Te refieres a él, Roland? ¿El tipo con la vitrina llena de pelotas de béisbol autografiadas? Dices verdad, respondió Roland. Habló con ese tono seco que indicaba no diversión, sino una ligera exasperación. Por favor, no te entusiasmes tanto con la idea. Pero tú le dijiste que se largara, y él accedió a irse. ¿Y te pareció que le hacía mucha ilusión ir a visitar a su amigo Abermont? Mont, corrigió Eddie, incapaz de reprimir una sonrisa. Aún así, con sonrisa o sin ella, lo que sentía con más intensidad era desesperación. Creía que ese espantoso rasguño que escuchaba en la imaginación era la mano derecha con 2 dedos de Roland escarbando hasta el último recurso. Roland se encogió de hombros como si le diera igual que Cullum hubiera hablado de ir a Vermont o a la baronía de Garland. Responde a mi pregunta. Bueno, en realidad Cullum no había expresado mucho entusiasmo por la idea, en absoluto. Desde el principio había actuado como uno de ellos y no como uno de los paletos entre los que vivía. Eddie reconocía a los paletos con bastante facilidad, pues había sido uno de ellos hasta que Roland lo raptó por primera vez y empezó sus lecciones para convertirse en asesino. Cullum se había mostrado visiblemente interesado por los pistoleros e intrigado por su misión en el pueblecito, pero Roland le había puesto mucho énfasis en lo que quería y la gente acostumbraba a cumplir sus órdenes. En ese momento hizo su giro de la mano derecha, su conocido gesto de impaciencia. Deprisa, por la gloria de tu padre. Caga o sal del váter y da una oportunidad a los demás. Supongo que en realidad no quería ir, respondió Eddie.
pero eso no significa que siga en su casa, en East Stoneham. Pero sigue allí, no se ha ido. Eddie consiguió evitar quedar boquiabierto solo porque hizo un esfuerzo. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Puedes tocarlo? ¿Es eso? Roland sacudió la cabeza. Entonces, ¿cómo? El K. ¿El K? ¿El K? ¿Qué coño significa eso? Roland tenía el rostro ojeroso y cansado, la piel pálida bajo el bronceado. ¿A quién más conocemos en esta parte del mundo? A nadie, salvo... Entonces es él. Roland habló de forma inexpresiva, como si se afirmara una realidad evidente para un niño. Arriba es por encima de tu cabeza, abajo es donde tus pies tocan el suelo. Eddie se dispuso a decirle que eso era una estupidez, que no era más que una intuición descarada, pero no lo hizo. Dejando a un lado a The Penut, Torre, Stephen King y el detestable Jack Andolini, John Cullum era la única persona que conocían en esa parte del mundo, o en ese nivel de la torre, si se prefiere pensar de esa forma. Y, después de las cosas que Eddie había visto en los últimos meses, joder. En las últimas semanas, ¿quién era él para desdeñar una intuición? Está bien, admitió Eddie. Supongo que será mejor que lo intentemos. ¿Cómo nos ponemos en contacto? Podemos llamarle desde Brighton, pero es un relato. Roland, un personaje secundario como John Cullum, jamás dejaría el banquillo para solucionar la trama. No se consideraría realista. En la vida, dijo Roland, estoy seguro de que ocurre a todas horas. Y Eddie rió. ¿Qué otra cosa se podía hacer, joder? Era algo tan perfectamente típico de Roland. 4. Calle Mayor de Bristol 1. Lago Highland 2. Harrison 3. Waterford 6. Sweden 9. Lovell 18. Freiburg 24. Acababan de pasar por delante de este cartel cuando Eddie dijo: «Rebusca un poco en la guantera, Roland. Mira a ver si el K o el Az o lo que sea nos ha dejado un poco de calderilla para el teléfono». «¿Guante? ¿Te refieres a esa consola de aquí?» «Sí». Roland intentó primero girar la pieza de cromo que había en la tapa, luego entendió su funcionamiento y la apretó. El interior era un batiburrillo que no había mejorado con el breve periodo de ingravidez del Galaxy. Había recibos de tarjetas de crédito, un tubo muy antiguo de algo que Eddie identificó como dentífrico. Roland pudo adivinar las palabras Holmes Dental en él con bastante facilidad. Una fotografía en la que se veía a una niñeta. Pone eso, pone fotografía, no pone fotografía, ¿vale? Sigo con el libro. Quizá la sobrina de Cullum, montada en un pony, un palo que en un primer momento tomó por un explosivo. Eddie le dijo que era una bendición y una bengala de socorro en carretera para las emergencias. Una revista que al parecer se llamaba Yo Yankee y una caja de puros. Roland no logró entender con claridad la palabra que había en ella, aunque pensó que podría ser pelajes. Le mostró la caja a Eddie, a quien se le iluminó la mirada. «Ahí dice peajes», dijo. «A lo mejor tenías razón con eso de que Cullum y el K. Ábrela, Roland. Hazlo si a bien tienes». El niño que había entregado esa caja como regalo le había hecho un encantador y bastante tosco pestillo para mantenerla cerrada. Roland descorrió el pestillo, abrió la caja y le mostró a Eddie un montón de monedas plateadas. «¿Con esto basta para llamar a la casa de Cy Cullum?» «Sí», respondió Eddie. «Parece suficiente hasta que para llamar a Fairbanks.
en Alaska, aunque no nos servirá de nada si Cullum está de camino a Vermont. 5. La plaza del pueblo de Bristol estaba delimitada por una licorería y una pizzería por un lado, un cine, la linterna mágica y unos grandes almacenes, Rennie's, por el otro. Entre el cine y los grandes almacenes había una placita equipada con bancos y 3 cabinas de teléfono. Eddie rebuscó en la caja de calderilla de Cullum y le dio a Roland $6 en monedas de cuarto. «Quiero que vayas hasta allí», dijo, y le señaló la licorería, «y me compres un bote de aspirinas. ¿Lo reconocerás si lo ves?» «Astina, ya sé». «Quiero el tamaño más pequeño que tengan, porque 6 pavos en realidad no es mucho dinero. Luego ve al lado de la tienda, a ese lugar que dice Pizza y Bocatas Bristol. Si todavía te quedan como mínimo 16 de esas monedas, diles que quieres un bocata completo con carne, queso y lechuga». Roland asintió en silencio, lo que a Eddie no le bastaba. «Veamos cómo lo dices». «Un tocata completo». «Bocata. Tocata». Eddie se rindió. «Roland, a ver cómo dices pobrecillo». «Pobrecillo. Bien. Si te quedan al menos 16 monedas de cuarto, pide un pobrecillo. ¿Puedes decir con un montón de mayonesa?» «Con un montón de mayonesa. Sí, si te quedan menos de 16, pide uno de salami y queso. Un bocata no es un popkin. Tocata de salome». «Se parece bastante. Y no digas nada más, a menos que sea absolutamente necesario». Roland asintió con la cabeza. Eddie tenía razón. Más le valía no hablar. La gente no tenía más que mirarlo para saber, en el fondo de su corazón, que no era de por allí. También acostumbraban a alejarse de él. Era mejor no empeorar la situación. El pistolero se echó una mano a la cadera izquierda al volverse en dirección hacia la calle, una antigua costumbre que no le reportó ningún consuelo en esa ocasión. Los revólveres estaban en el maletero del Galaxy de Cullum, metidos en sus cartucheras. «Tenemos un dicho en nuestro mundo, Roland: a quien le toca, le ha tocado». «¿Y qué significa?» «Esto», respondió Eddie sobriamente, «lo que estamos haciendo. Deséame suerte, tío». Roland asintió. «Sea, para mí también, para los dos». Empezó a volverse y Eddie lo llamó para que regresara. En esta ocasión, Roland tenía una expresión de ligera impaciencia. «Que no te maten al cruzar la calle», le advirtió Eddie, e imitó durante un instante la forma de hablar de Cullum. «Por aquí hay muchos tíos que van metiendo palos en los culos de los chuchos y no van a caballo». «Haz tu llamada, Eddie», comentó Roland, y a continuación cruzó la calle principal de Bristol con apaciguada seguridad, avanzando con esos andares que lo habían llevado por otras miles de calles mayores en miles de pueblecitos. Eddie lo observó, luego se volvió hacia el teléfono y consultó las instrucciones. Después de aquello levantó el auricular y marcó el número de la información telefónica. 6. El pistolero había dicho que no se había ido, refiriéndose a John Cullum con una certeza categórica. ¿Y por qué? Porque Cullum estaba al otro lado de la línea. No tenían a otra persona a quien llamar. Era el puñetero viejo K de Roland de Gilead, en otras palabras. Tras una breve espera, la operadora del centro de información telefónica le espetó el número de Cullum. Eddie intentó memorizarlo. Siempre se le había dado bien recordar números. Henry a veces lo llamaba Pequeño Einstein, pero esta vez no podía fiarse de su habilidad. Por lo visto, algo le había ocurrido o bien a sus procesos mentales en general, lo que no creía, o a su capacidad de recordar ciertos objetos de este mundo, lo que más bien sí creía.
Mientras preguntaba el número una segunda vez y lo escribía sobre el polvo acumulado en la pequeña repisa de la cabina telefónica, Eddie se preguntó si sería capaz de leer una novela o seguir la trama de una película por la sucesión de imágenes de la pantalla. Lo dudaba bastante y ¿qué importaba? En el Linterna Mágica daban la guerra de las galaxias y Eddie pensó que si llegaba al final de su camino vital y al claro sin volver a ver a Luke Skywalker ni volver a escuchar la ruidosa respiración de Darth Vader, podría seguir estando bastante bien. Gracias, señora, le dijo a la operadora, y estaba a punto de volver a marcar cuando se produjo una serie de explosiones tras él. Eddie se volvió con el corazón en la boca, bajando la mano derecha, esperando ver a los lobos, a los devastadores o a ese hijo de puta de Flag. Lo que vio fue un descapotable lleno de estudiantes de instituto sonrientes y con cara de pasmados, con las mejillas tostadas por el sol. Uno de ellos acababa de sacar una tira de tracas que le habían sobrado de la fiesta del 4 de julio. Eran como los petardos de los chicos de su edad en Calabrín Sturgis. Si tuviera una pistola en el cinto, podría disparar a un par de esos tontainas, pensó Eddie. ¿Queréis hacer el idiota? Pues vamos allá. Sí, bueno, y a lo mejor no podría. Fuera como fuese, tenía que admitir la posibilidad de que ya no se estaba seguro ni en los lugares más civilizados. Aguántate, murmuró Eddie. Luego añadió el consejo favorito del gran sabio y yonki eminente para los pequeños contratiempos de la vida. Pues falen. Marcó el número de John Cullum en el antiguo teléfono del dictador y cuando la robótica voz, quizá de la tatarabuela de Blaine el mono, le pidió que depositara 90 centavos. Eddie metió $1. A la mierda con todo. Estaba salvando el mundo. El teléfono sonó una vez, 2 veces y alguien lo cogió. John. Eddie casi gritó. De putísima madre. John, soy... Pero la voz al otro lado del aparato ya estaba hablando. Como un niño de finales de los 80, Eddie sabía que eso era mala señal. Estás llamando a John Cullum de Mantenimientos y Vigilancia Cullum, dijo la voz de Cullum con una conocida y lenta cadencia del norte del país. Me han llamado sin avisar. Ya te digo, y no tengo ni idea de cuándo volveré. Si eso le causa problemas, yo lo siento, pero puede llamar a Greg Crowell al 926-555-55 o a Junior Berger al 929-4211. La consternación inicial de Eddie había desaparecido. Desaparecidos, según habría dicho Cullum, justo en el momento en que la temblorosa voz grabada del hombre le decía a Eddie que él, Cullum, no podía decir con gran certeza cuándo volvería, porque Cullum estaba justo ahí, en su pequeño cobertizo para los hobbies, en la orilla oeste del estanque Keiviadin, o bien sentado en su sofá repleto de los cachivaches de sus aficiones, o bien en uno de sus sillas también repleta de cacharros. Estaba ahí sentado, escuchando los mensajes de su contestador, sin duda un trasto viejo de mediados de los 70, y Eddie lo sabía porque lo sabía. La antigua grabación no podía ocultar por completo la maliciosa comicidad que había teñido la voz de Cullum hacia el final del mensaje. Porque si todavía estás empeñado en rajar con un servidor, puedes dejar un mensaje cuando oigas el pito, que sea cortito. La última palabra sonó cotito. Eddie esperó el pitido y entonces dijo: soy Eddie Dean, John, sé que estás ahí y creo que has estado esperando mi llamada. No me preguntes por qué lo creo, porque en realidad no lo sé, pero... Eddie escuchó en la oreja un fuerte clic y luego la voz de Cullum, su voz en directo, y dijo: ¿Cómo estás, hijo?
¿Estás cuidando bien de mi carro? Durante un instante, Eddie quedó demasiado desconcertado para contestar, porque el acento de la costa de Nueva Inglaterra de Cullum se había convertido en algo distinto. ¿Estás cuidando bien de mi carro? ¿Muchacho?, preguntó Cullum, preocupado de repente. ¿Sigues al aparato? Sí, respondió Eddie, y tú también. Creí que te ibas a Vermont, John. Bueno, te diré algo. Aquí no hemos visto un día con más movida desde que se quemó la fábrica de calzado de South Stoneham en 1923. La poli ha bloqueado todas las carreteras que salen del pueblo. Eddie estaba seguro de que dejaban pasar a la gente si enseñaban su identificación en regla, pero pasó por alto esa cuestión, a favor de otras cosas. ¿Quieres decir que no has encontrado otra forma de salir del pueblo sin ver ni a un solo poli si te apetecía? Se hizo un breve silencio, durante el cual Eddie se dio cuenta de que tenía a alguien a la altura del codo. No se volvió para mirar. Era Roland. ¿Qué otra persona tendría el olor sutil pero incuestionable de otro mundo? Oh, bueno, soltó Cullum al final. Puede que conozca 1 o 2 bosques y caminos para salir de Lovell. Ha sido un verano seco y supongo que no me podrían seguir la pista. 1 o 2. Bueno, digamos 3 o 4. Se hizo un silencio que Eddie rompió. Se lo estaba pasando de maravilla. 5 o 6, rectificó Cullum, y Eddie decidió no responder tampoco a ese comentario. 8. Dijo Cullum al final, y cuando Eddie rió, Cullum se unió a él. ¿Qué tienes en la cabeza, hijo? Eddie miró a Roland, que sostenía un bote de aspirinas con los 2 dedos que le quedaban de la mano derecha. Eddie lo tomó agradecido. «Quiero que vengas a Lovell», anunció a Cullum. «Por lo visto tenemos que garlar un poco más, después de todo». «Y que lo digas, y tengo la sensación de que ya lo sabía», comentó Cullum, «aunque nunca fue lo que más pensé. En lo que más pensaba era, pronto estaré de camino a Montpellier». Y seguía encontrando más y más cosas que hacer por aquí. «Si me hubieras llamado hace 5 minutos, lo habrías encontrado ocupado». Estaba hablando con Charlie Bemer. Las que palmaron en el súper eran su mujer y su cuñada, ya ves, y entonces pensé, qué puñetas, voy a darle una buena barrida a este sitio antes de meter mis cosas en el maletero y largarme. En lo que más pensaba era en lo que he dicho, pero en el fondo supongo que estaba esperando que me llamaran desde que volví. ¿Dónde estaréis? ¿En Turtleback Lane? Eddie le quitó la tapa al bote de aspirinas y miró con codicia la información de las pastillas. El que ha sido yonki muere yonki, pensó, incluso para esas cosas. «Y que lo digas», dijo con la lengua hacia un lado. Se había convertido en todo un imitador de los acentos regionales desde que había conocido a Roland, en un avión Delta que aterrizaba en el aeropuerto Kennedy. «Dijiste que ese camino no estaba más que pasando un tramo de curvas de 3 kilómetros, después de la ruta 7, ¿no?» «Eso es. Hay un par de casas bastante bonitas en Turtleback». Breve silencio para la reflexión. «Y un montón están en venta. Ha habido muchos visitantes en esa parte del mundo últimamente. Como puede que haya dicho, esas cosas ponen a la gente de los nervios y la gente rica, al menos, se puede permitir alejarse de lo que les quita el sueño». Eddie no podía esperar más. Cogió 3 aspirinas y se las echó a la boca, degustando la acidez mientras se le disolvían en la boca. Pese a lo fuerte que era el dolor en ese momento, aguantaría el doble de dolor si pudiera haber escuchado a Susana. Pero ella estaba callada. Le parecía que la línea de comunicación entre ellos, arriesgada en el mejor de los casos, había dejado de existir con la llegada del maldito bebé de Mia. «Muchacho, si vais por Turtleback en Lovell, será mejor que tengáis las pipas a mano», le advirtió Cullum. «Por mi parte creo que echaré la escopeta a la ranchera antes de largarme». «¿Por qué no?», admitió Eddie. «Busque su coche en la curva, ¿vale? Allí lo encontrará».
Y que lo digas, es difícil no ver al viejo Galaxy, comenzó Gollum. Dime algo, hijo. No voy a Vermont, pero me da en las tripas que quieres enviarme a algún sitio, si yo me dejo. ¿Quieres decirme dónde? Eddie pensó que Mark Twain podría haber decidido titular el siguiente capítulo de la pintoresca vida de John Cullum, un yanqui de Maine en la corte del rey carmesí, pero decidió no decirlo. ¿Has estado en Nueva York? Y que lo digas, sí. Estuve allí durante un permiso de 48 horas, cuando estaba en el ejército. La última palabra sonó como un ridículo acento desafinado. Fui al Radio City Music Hall y al Empire State Building. De eso sí que me acuerdo, aunque hice un par de visitas turísticas más porque me faltaban $30 en la cartera y un par de meses después me diagnosticaron un caso bastante grave de gonorrea. Esta vez estarás demasiado ocupado para pillar gonorrea. Llévate las tarjetas de crédito. Sé que tienes alguna, porque eché un vistazo a los recibos de la guantera. Sintió una necesidad casi malsana de alargar la última palabra, arrastrando las vocales como Cullum. ¡Guantera! Menuda pocilga, ¿a que sí? Preguntó Cullum con serenidad. Y que lo digas, era como los restos que deja el perro cuando se come unos zapatos. Nos vemos en Lovell, John. Eddie colgó, miró la bolsa que llevaba Roland y enarcó las cejas. Es un tocata, pobrecillo, informó Roland, con un montón de mayonesa, sea lo que sea. Yo hubiera preferido una salsa que no tuviera tanto aspecto de corrida, pero que a bien tengas. Eddie entornó la mirada. Dios, esto sí que despierta el apetito. ¿Lo dices en serio? Eddie tuvo que recordar una vez más que Roland prácticamente carecía de sentido del humor. Lo digo en serio. Venga, puedo comerme el bocata de corrida y queso mientras conduzco. Además, tenemos que hablar de cómo vamos a arreglar esto. 7. La forma de arreglarlo, ambos estuvieron de acuerdo, era contarle a John Cullum la parte de la historia que, en su opinión, podría soportar por su credulidad y su salud mental. Entonces, si todo iba bien, le confiarían la vital orden de venta y lo enviarían hasta de Aaron de Penot, con órdenes estrictas de que se asegurase de hablar con de Penot, apartando de Calvin Torre, que no era del todo de fiar. Cullum y de Penot pueden trabajar juntos para dar con el paradero de Moses Carver, dijo Eddie, y creo que puedo darle a Cullum información suficiente sobre Hughes, detalles confidenciales, para que convenza a Carver de que sigue viva. Sin embargo, después de hacerlo, bueno, gran parte de lo que suceda depende del poder de la convicción que puedan tener esos dos, y de las ganas que tengan de trabajar para la TED Corporation en el caso de sus vidas. Oye, puede que nos sorprendan. No me imagino a Cullum con traje y corbata, pero recorriendo el país y fastidiando los negocios de sombra. Lo pensó con la cabeza ladeada. Luego asintió en silencio y sonriendo. Sí, eso sí, que me lo imagino y muy bien. Puede que el padrino de Susana sea un vejete, observó Roland, salvo que de otro color. Esos tipos suelen hablar su propia lengua cuando son ante. Quizá pueda dar a John Cullum algo que lo ayude a convencer a Carver de unirse a nosotros. ¿Un sigul? Sí. Eddie estaba intrigado. ¿De qué tipo? Sin embargo, antes de que Roland pudiera responder, vieron algo que hizo que Eddie pisara a fondo el pedal del freno. En ese momento estaban en Lovell, en la ruta 7. Ante ellos, mirándolos de modo inseguro en el arcén, había un anciano con el pelo canoso, embarañado y descuidado. Llevaba un harapo sucio que de ninguna manera podía llamarse túnica. Sus brazos y piernas escuálidos estaban llenos de arañazos. Además, los tenía cubiertos de llagas de un intenso rojo oscuro. Iba descalzo y tenía unas desagradables garras amarillas con aspecto peligroso en lugar de dedos en los pies. Agarrado bajo el brazo llevaba un objeto de madera astillada que podría haber sido una lira rota.
A Eddie se le ocurrió que no podría existir nadie que estuviera más fuera de lugar en esa carretera, donde los únicos peatones que habían visto hasta el momento eran deportistas, que evidentemente venían de lejos con un aspecto en extremo conjuntado, con sus pantalones cortos de nylon para hacer footing, gorras de béisbol y camisetas. Un corredor llevaba una camiseta que decía «No disparen a los turistas». El ser, que caminaba con dificultad por el arcén de la Ruta 7, se volvió hacia ellos y Eddie soltó un grito involuntario de terror. Se le entrecruzaron los ojos sobre el tabique nasal, lo que le dio aspecto de huevo frito con 2 yemas en una sartén. Al extraño ser le colgaba un colmillo de una forma nasal, como un moco seco. Aun así, lo peor de todo era el resplandor verdoso que emanaba el rostro de la criatura. Era como si le hubieran pintado la piel con una especie de mejunje fosforescente. Los vio y de inmediato salió corriendo hacia el bosque, momento en que se le cayó la lira astillada. «Jesús bendito», gritó Eddie. Si eso era un visitante, esperaba no volver a ver otro. «Para, Eddie», gritó Roland. Luego apoyó el pulpejo de una mano sobre la guantera al tiempo que el viejo Ford de Cullum iba deteniéndose cerca del lugar donde había desaparecido la cosa. «Abre el portador trasero», dijo Roland mientras abría la puerta. «Dame el hacedor de viudas». «Roland, tenemos un poco de prisa y todavía quedan casi 5 kilómetros hacia el norte para llegar a Turtleback Lane. De verdad creo que tendríamos que...» «Cierra ese pico insensato y dámelo», rugió Roland. Luego corrió hacia la linda del bosque, inspiró hondamente y cuando gritó a la solitaria criatura, a Eddie se le erizó el vello de los brazos. Había escuchado hablar así a Roland en 1 o 2 ocasiones, pero en el ínterin habría sido fácil olvidar que la sangre de un rey corría por sus venas. Dijo varias frases que Eddie no entendió, pero luego dijo una que sí entendió. «Mostraos, vos, hijos de Roderick, vos malcriado, vos errado, e inclínate ante mí, Roland, hijo de Stephen, del linaje de él». Durante un instante no hubo nada. Eddie abrió el maletero del Ford y le entregó su arma a Roland. Roland la agarró sin dedicarle siquiera una mirada a Eddie, ni mucho menos una palabra de agradecimiento. Puede que pasaran 30 segundos. Eddie abrió la boca para hablar. Antes de poder hacerlo, la polvorienta arboleda que flanqueaba el camino empezó a temblar. Pasados 1 o 2 minutos, el ser mal concebido reapareció. Se quedó mirando cabizbajo. En la parte delantera de su túnica había una enorme mancha húmeda. Eddie olió la hediondez de la orina de un ser enfermo, acre e intensa. Con todo, el ser hincó una rodilla en el suelo y levantó una maltrecha mano hacia su frente, un maldito gesto de lealtad que a Eddie le dio ganas de llorar. «Salve, Roland de Gilead, Roland de Lel, ¿me enseñaréis un sigul, querido señor?» En un pueblo llamado Cruce del Río, una anciana que se hacía llamar tía Talita le había entregado a Roland un crucifijo de plata con una delgada cadena del mismo metal. Él la había llevado colgada al cuello desde entonces. En ese momento se metió la mano en la camisa y se la mostró a la criatura arrodillada. Un mutante lento que estaba muriendo por la enfermedad de la radiación. Eddie estaba bastante seguro, y el ser soltó un ronco grito de estupefacción. «¿Tendréis paz al final de vuestra jornada, vos hijo de Roderick? ¿Tendréis la paz del claro?» «Sea, mi querido señor», dijo la cosa, sollozando, y luego añadió algo más en un galimatías que Eddie fue incapaz de entender. El muchacho miró en ambas direcciones de la Ruta 7, esperando ver algo de tráfico. Al fin y al cabo estaban en plena temporada alta de verano, pero no vio nada en ninguna de las 2 direcciones. Por el momento, al menos, la suerte seguía de su parte.
—¿Cuántos como vos sois por estos lares? —preguntó Roland, interrumpiendo al visitante. Cuando habló, cogió su revólver y levantó el viejo artilugio de la muerte hasta apoyárselo sobre la camisa. El hijo de Roderick extendió la mano hacia el horizonte sin levantar la vista. —Dela, pistolero —dijo—, porque aquí los mundos son raros. Digo Anro con fa, sei de sene fano, Billet Cobair Khan. Yo Chevin de Bar Dan Do, porque me siento triste por ellos. Can Toi, Can Ta, Can Discordia, Aben la Can Ma Can, Mai Mi, y Finland Vainen Et. ¿Cuántos dan de bar? El ser se pensó la pregunta de Roland, luego separó los dedos. Había 10. Eddie lo vio. 5 veces 50, aunque Eddie no sabía 50 de qué. ¿Y discordia? Preguntó Roland de forma repentina. ¿Lo dices en serio? Oh, sea, yo lo digo. Chevin de Chaiben, hijo de Mael, trovador de las llanuras del sur que otrora fueron mi hogar. Di el nombre del pueblo que se encuentra cerca del castillo Discordia y te dejaré ir. Ah, pistolero, allí todos están muertos. Creo que no, dilo. Fedic, gritó Chevin de Chayenne, un músico errante que jamás habría sospechado en toda su vida que acabaría en un lugar tan extraño y lejano, no en las llanuras del mundo medio, sino en las montañas del oeste de Maine. De repente alzó su horripilante y refulgente rostro hacia Roland, abrió los brazos de par en par como un ser crucificado. Fedic, con el otro extremo detronido. En la senda de Laz, en Shardik 5, Maturin 5, el camino de la Torre Osk. El revólver de Roland habló una sola vez. La bala le dio al ser arrodillado justo en el centro de la frente, completando la ruina de su ajado rostro. Mientras caía de espaldas, Eddie vio que de su piel se tornaban en un humo verdoso tan efímero como el vuelo de un avispón. Durante un instante, Eddie vio los dientes flotantes de Chevin de Chaiben como un fantasmagórico aro de coral y a continuación desaparecieron. Roland volvió a poner el revólver en la cartuchera, luego juntó los 2 dedos que le quedaban en la mano derecha y los hizo descender por delante de la cara, un gesto de los más sacramentales que hubiera visto Eddie. «Te doy la paz», dijo Roland. Luego se desabrochó el cinturón y empezó a meter el arma dentro una vez más. «Roland, ¿eso era un mutante lento?» «Sea, suponía que lo preguntarías. Pobre bicho. Pero los Roderick son más allá de cualquier tierra que haya conocido, aunque antes de que el mundo se moviera honraron a Arthur de él». Roland se volvió hacia Eddie. Sus ojos azules ardían en su faz cansada. «Fedic está donde Mia ha ido a tener a su bebé. No me cabe la menor duda, donde se ha llevado a Susana, por el último castillo». Al final tendremos que desandar el camino hasta Tronido, pero Fedic está donde tenemos que ir primero. Es bueno saberlo. Ha dicho que se sentía triste por alguien. ¿Por quién? Roland se limitó a sacudir la cabeza y no respondió la pregunta de Eddie. Pasó disparado un camión de Coca-Cola y provocó un gran estruendo en el lejano oeste. «Fedic del Discordia», murmuró el pistolero en lugar de responder. «Fedic de la Muerte Roja. Si podemos salvar a Susana y a Jake, desandaremos el camino en dirección a los Calas. Pero nosotros regresaremos cuando nuestra misión esté completa y cuando regresemos al sudeste». «¿Qué?», preguntó Eddie con disgusto. «¿Entonces qué, Roland?» «Entonces no nos detendremos hasta llegar a la torre». Levantó las manos, las miró y le temblaban ligeramente. Luego alzó la vista hacia Eddie. Tenía la expresión cansada pero sin temor.
Jamás he estado tan cerca. Escucho a todos mis amigos perdidos y a sus padres perdidos cuchicheándome. Cuchichean sobre el mismísimo aliento de la torre. Eddie se quedó mirando a Roland durante un minuto, fascinado y asustado, y tuvo que hacer un esfuerzo casi físico para dejar de sentirse así. «Bueno», dijo, regresando hacia la puerta del conductor del Ford, «si cualquiera de esas voces te dice lo que tenemos que contarle a Cullum, lo mejor para convencerlo de lo que queremos, no dejes de decírmelo». Eddie subió al coche y cerró la puerta antes de que Roland pudiera responder. Mentalmente siguió viendo a Roland apuntando con su enorme pistola. Lo vio apuntando a la figura arrodillada y apretando el gatillo. Ese era el hombre al que llamaba tanto Dean como amigo, pero ¿podía decir con alguna seguridad que Roland no le haría lo mismo? ¿O a Sus? ¿O a Jake? Si su corazón le indicaba que así estaría más cerca de su torre. No podía asegurarlo. Pese a ello, lo acompañaría. Habría seguido adelante aunque tuviera el presentimiento, Dios no lo quiera, de que Susana estaba muerta, porque tenía que hacerlo, porque Roland se había convertido en algo mucho más importante para él que su Dean o su amigo. «Es mi padre», murmuró Eddie entre dientes justo antes de que Roland abriera la puerta del acompañante y subiera al coche. «¿Has dicho algo, Eddie?», preguntó Roland. «Sí», respondió Eddie. «Es más adelante. Eso he dicho». Roland asintió en silencio. Eddie volvió a poner la transmisión en la posición de conducir y dirigió el Ford hacia Turtleback Lane, todavía en la distancia, aunque un poco más cerca que antes. Volvió a retumbar un trueno.